En este segundo vídeo sobre la coordinación, como no podía ser de otra manera, puesto que estamos hablando desde hace ya algunos tiempos sobre el entrenamiento de la coordinación. Bien, qué elementos, o sobre todo qué evidencias científicas podemos tener de que se producen cambios estructurales y funcionales dentro de esta estructura tan compleja y tan maravillosa como es el sistema nervioso. Entonces, claro, la cuestión con el diagrama genérico es, se producen modificaciones en los centros directores, en los centros de control, en los centros de ejecución e incluso en las unidades motoras. ¿Eh? La segunda cuestión sería cómo evolucionan la coordinación desde el inicio hasta la maduración. Y en tercer lugar, preguntas que me hago, por supuesto, que si existe transferencia entre una gran riqueza motriz y la adquisición de patrones de coordinación complejos. Esto nos llevaría pues, a la parte educativa, ¿no? Es decir, que si eso fuera así, si fuera verdad, pues entonces cuanto mayor sea digamos, la expresividad motriz que tiene un niño, pues más ventajas tendrá en adquirir patrones complejos. Pues, no estoy tan seguro, por supuesto. Entonces queda más bien en otras esferas del conocimiento que no es obviamente ni la anatomía ni la fisiología, pienso yo. ¿Eh? Porque claro, las evidencias científicas, ojo con eso, que decir cuestiones sobre el entrenamiento de la coordinación, pues no decir todos, pero demostrarlas ya es más difícil, a mi juicio. Bien, ¿cuáles son los patrones de movimientos simples y complejos en los deportes que de alguna manera podríamos pensar que son, por decirlo así, la excelencia de la coordinación, ¿no? Entonces, yo hace tiempo que he publicado en mi blog pues una entrada que se llama La complejidad neurofisiológica de los deportes. No solo la ha publicado ahí, sino que la ha publicado también en eso que llaman academia.edu de Oxford, en inglés, que me cortó un tiempo, para divulgar esa idea que tenía sobre la complejidad que tiene desde el punto de vista neurofisiológico los deportes. Entonces, claro, hay técnicas deportivas que se realizan con patrones motores de movimientos muy básicos, como caminar, correr, saltar y lanzar. Pero claro, ¿y esas cuáles son? Pues el balonmano, el fútbol, el voleibol, el baloncesto, el lanzamiento y los saltos. Claro, cualquiera me puede refutar esa idea de que son patrones de movimientos básicos, porque las técnicas deportivas, por ejemplo, para un triple, para cualquier, digamos, deporte en la cual tienes que mover un objeto, ¿no? ¿Eh? Bueno, pero por eso ahí pone sin tener en cuenta cómo se controla el móvil. ¿Eh? El móvil, en este caso el balonmano con la mano, el fútbol, voleibol, el baloncesto. Entonces, desde el punto de vista, digamos, neurofisiológico estricto, sin tener en cuenta eso, son técnicas deportivas con movimientos básicos, pero muy básicos, y que son programas motores establecidos desde el principio en nuestro, digamos, cerebro. Luego, técnicas deportivas realizadas con movimientos más elaborados, puede ser la gimnasia deportiva y la rítmica, por poner uno. Y luego, pues, técnicas deportivas en las cuales el medio es hostil. El medio es hostil, por ejemplo, ya sea terrestre, ya sea aéreo, ya sea acuático, como puede ser la natación, el patinaje o los saltos del trampolín. Es decir, que a medida que nosotros vamos ahondando en esto, pues obviamente yo considero que una técnica deportiva como es la natación, el patinaje sobre hielo, por ejemplo, o los saltos del trampolín, es neurofisiológicamente mucho más complejo que la que digamos que cualquier técnica de balonmano, de fútbol, de voleibol o baloncesto. Repito por segunda vez, independientemente del móvil y de la técnica, que no es lo mismo. Porque lanzar, obviamente lanzamos todo, pero lanzar como lanza pues un profesional por ejemplo, de lanzamiento de peso, pues obviamente no está al alcance de cualquiera, eso por supuesto. Entonces, claro, cuando la gente ve esto, pues puede pensar, es que el balonmano no está sencillo. Bueno, de acuerdo, pero hablamos desde el punto de vista neurofisiológico, de lo que tiene nuestro cerebro metido dentro, por entender. Por ejemplo,
En la parte, digamos, dije, porque las técnicas deportivas son más o menos complejas desde el punto de vista neurofisiológico, ya lo acabo de decir, porque hay programas motores innatos digamos, cuya proyección se hace hacia unas áreas concretas, ¿vale? Y que hay unos centros de coordinación, que son los órganos de la base y el cerebelo, y que actúan sobre la médula espinal para coordinar de forma exquisita a las motoneuronas alfa y gamma. Entonces, claro, obviamente el balonmano, el fútbol, el voleibol y el baloncesto, lanzamientos y saltos, pues claro que sí son pertenecientes, digamos, son muy importantes la retroalimentación periférica, la retroalimentación central y la coordinación con movimientos, mientras que la gimnasia rítmica y deportiva, pues es la relativa participación de uno, 2 y 3, mientras que en natación y el patinaje y los saltos del trampolín, pues obviamente, tío que lanza desde el trampolín no tiene información periférica ninguna, pero ninguna, ¿de acuerdo? Porque no sabe. Información central escasa, información central escasa también. Luego no quiere decir, y luego encima por un sitio hostil, como puede ser el agua, o como hostil desde el punto de vista de que no estamos adaptados a ese medio. Ya pueden decir lo que quieran. Bien, entonces, ¿cuáles son las evidencias científicas que demuestran que el entrenamiento desencadena modificaciones estructurales y funciones? Si se va uno en cualquier libro relacionados con esto, pues dirá que hay una plasticidad sináptica, que hay un aumento del número de axones en las vías motoras, que se mejora la atención, la memoria motriz y la velocidad de procesamiento, y que eso determina que haya nuevos programas motores aprendidos, aunque se desconozca cómo se almacenan en la memoria motriz. Pero claro, cualquiera diría, pues eso, que se produce plasticidad sináptica, que hay un aumento de axones y que mejora la atención. Pero claro, eso demostrarlo no es tan sencillo. Demostrarlo, repito, neurofisiológicamente no es tan sencillo. Entonces, en primer lugar, claro, la evolución de la coordinación desde el inicio hasta la finalización, pues pasa por muchas secuencias, pasa por muchas fases, ¿no? La fase uno es fundamental. La fase 1, que es la retroalimentación periférica, que va hacia la médula espinal y desde ahí las áreas de proyección. Y como consecuencia, también pues la 2 y la 3. Es decir, que esa primera fase de aprendizaje en la cual inconscientemente el niño, digamos, está recibiendo información sensitiva de músculo y piel, es fundamental para el aprendizaje, fundamental. Luego, a lo mejor en otros movimientos no tanto. La segunda fase de cualquier aprendizaje motor pues sería la participación. ¿Quiere decir que en la otra no participan los ganglios de la base digamos, una vez aprendido? Pues probablemente no sea tan sencillo de decir, pero me atrevo a aventurar eso, ¿no? Entonces, claro, los centros de coordinación de los ganglios de la base pues utilizan la preparación y el ajuste de los programas motores para que actuando sobre las áreas de proyección actúen sobre la médula espinal, pero al mismo tiempo pues toda esta información sigue siendo relevante. Bien. Y vamos a lo fundamental, a mi juicio, que es si hay alguna evidencia científica de alguna parte de nuestro sistema nervioso que intervenga en el aprendizaje motor. Y de las cuestiones que se saben, la más clara es el cerebelo. El cerebelo respecto al aprendizaje motor. Entonces, el cerebelo, hay unos estudios muy interesantes sobre unas células, que son las células de Purkinje, que las tenemos aquí a la izquierda. Como ven, probablemente el árbol dendrítico más numeroso de todas las células nerviosas que hay de todas las neuronas lo posee la célula de Purkinje, situada en la corteza cerebelosa, con un núcleo, como ven aquí, y unas ramificaciones enormes, como si fuera, pues, qué sé, las raíces de un árbol, pero numerosas, ¿no? Y un solo axón. Tanto esta ramificación dendrítica tan grande de las neuronas de Purkinje viene dado porque tiene unas conexiones numerosísimas con otras células de la corteza del cerebelo.
Entonces, cuando se ha analizado en animales de experimentación cómo responden las neuronas de Purkinje digamos, a los estímulos, pues ha visto que una célula de Purkinje tiene varias formas de responder a un estímulo, que es generar un potencial simple, que como ven ahí, pues es una espiga hacia abajo y hacia arriba, luego un potencial complejo en la cual hay una serie de manifestaciones positivas y negativas, y luego pues un potencial, por decirlo así, mixto. Bien, pues ha comprobado experimentalmente en monos, en chimpancés entrenados a hacer una determinada tarea, que cuando ah, esa tarea se repite en el tiempo, pues se produce una modificación, no voy a decir cuál porque no tiene ningún interés, en la forma de los potenciales nerviosos de las células de Purkinje, pasando de simples a complejos o de complejos a mixtos, de tal manera que tras la repetición de una determinada tarea se ha demostrado que las células de Purkinje cambian su forma de responder eléctrica, nos estamos refiriendo, eléctrica. Y eso es una evidencia experimental clara. Claro, llevado eso a la práctica total y a la práctica deportiva, pues es poco menos que llegar a la especulación, ¿no? Bien, pero como resumen de todos esos estudios, pues ha visto lo siguiente, se puede decir, del aprendizaje del cerebelo. Como el cerebelo recibe toda la información, equilibrio, músculo, corteza, actúa suavizando y atenuando la información recibida. Bien, esa es una función que sería del tono muscular. En segundo lugar, recoge la información durante un determinado tiempo muy breve, haciendo las correcciones oportunas, función de control del tiempo, control temporal. Es decir, aquí controlas el tono muscular, el grado de contracción, relajación que tiene que tener cada músculo en mover, en realizar un determinado movimiento. Y el tiempo que tardas, por ejemplo, pues en realizar un movimiento dedo-nariz, ¿no? Para que sea eficaz. El tiempo que sea eficaz para que vayas ajustando la contracción de los músculos adecuados y la dirección y la fuerza del movimiento. Función de control temporal del tiempo. Y dependiendo qué parte del cerebelo, pues este compara, hace una especie de comparación. Si es un movimiento voluntario, pues entonces compara la función de la corteza motora al cerebelo y se le devuelve la corteza motora. Si es una información de la médula espinal, cerebelo, vías motoras. Entonces, la capacidad, digamos, de aprendizaje, eso que llaman la plasticidad neuronal, pues bueno, viene dada por lo que he dicho, entre otras cosas, por la patología que sufren determinadas personas, ¿no? Enfermo con patología del cerebelo, pues tiene una incapacidad para realizar movimientos automáticos rápidos y aprender nuevos movimientos complejos. Los enfermos se mueven perfectamente, pero los movimientos son lentos, irregulares, por falta de unión en el tiempo de la amplitud y de la intensidad de la musculatura que mueve esa articulación. Como he referido antes, en la prueba de dedo-nariz, el sujeto ejecuta perfectamente, el sujeto que no tiene trastorno del cerebelo, ¿vale? Ese es su programa motor, ejecuta perfectamente, mientras que el enfermo del cerebeloso pues empieza a lo mejor a hacer así, empieza a hacer así, y no ajusta ni en el tiempo, ni el grado, digamos, de control muscular que debe de tener para hacer esa prueba tan simple, ¿vale? ¿Tiene el programa motor? Sí. ¿Lo ejecuta incorrectamente? Sí. ¿Por qué? Porque el cerebelo no es capaz de trabajar a la velocidad y a la precisión que exige ese movimiento tan simple. Por tanto, los enfermos se mueven perfectamente, pero los movimientos son lentos e irregulares porque hay unión, falta de unión entre el tiempo, digamos, de amplitud e intensidad de la musculatura. Pero, ¿qué pongo a continuación? Pues que los programas motores innatos, como son la locomoción, el salto, el lanzamiento y la manipulación, son procesos muy lentos de aprendizaje porque es una alta la complejidad que hay en el sistema nervioso. Por ejemplo, para empezar a caminar
necesitamos 12 meses, mientras que cualquier animal cuadrúpedo sale prácticamente corriendo a los pocos días, a los pocos días. Para correr y saltar, por ejemplo, a pie juntos, necesitamos 6 años de maduración de nuestro sistema nervioso. Para coordinar, por ejemplo, un lanzamiento contralateral, pues se produce hasta los 6 hasta los 12 años, dependiendo del individuo. Bien, y en lograr, por ejemplo, la excelencia de la manipulación, que es la escritura, pues necesitamos también de 6 a 8 años. ¿Vale? Es decir, hasta los 8 años no hay posibilidad de que el niño sea capaz de esa excelencia de la manipulación que la escritura la alcance. Por lo tanto, son movimientos que, aunque sean innatos, la locomoción, el salto, el lanzamiento y la manipulación, son movimientos que tardan mucho en llegar a producirse de forma eficaz. Bien. Por lo tanto, la modificación y combinación de los programas motores innatos conduce a la excelencia de una técnica deportiva sobre una capacidad, sobre una base individual clara. ¿Vale? Bien. Ejemplos de una forma de excelencia en la carrera, pues la capacidad innata de la técnica carrera óptima, las correcciones durante el desarrollo y ignoro si se debe prestar atención una vez conseguida la técnica óptica básica. Me imagino que sí, me imagino que sí. Con este vídeo, que obviamente requeriría muchísimo mayor esfuerzo y muchísimo mayor, he querido dejar bien claro que bien, pues que sí, es cierto que el sistema nervioso en ese aspecto de coordinación debe cambiar mucho, pero que la demostración no es tan sencilla. Y que sí hay, digamos, indicios de que, en ello he puesto el ejemplo del cerebelo, pero también de los ganglios de la base, que como centros de control, no quiere decir con los centros directores, que probablemente también se produzcan. Pero con esto concluyo una parte muy importante, digamos, de la fisiología, que son los efectos del entrenamiento y que termina con la coordinación, pues, con pesar en el sentido de que esto es mucho más complejo, pero lo más sencillo que he podido hacerlo en mi juicio.